existiera. A los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío. Y por medio de ellos he sido glorificado. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos y hermanas, tengan la amabilidad de sentarse, por favor. Esta noche, hermanos, queremos continuar con el estudio de las doctrinas que sustentan nuestra iglesia, nuestra misión. Y siguiendo con esta serie de doctrinas que tienen que ver con el tema de la salvación, de la redención, vamos a tratar una de las enseñanzas que generan bastante dificultad, no tanto por la claridad con la que se encuentra en la Escritura, sino por el tema del orgullo del ser humano, de querer reconocer que en realidad la gracia de Dios es una gracia que ha sido revelada a quienes de antemano el Señor conoció para efectuar su plan de redención. Y quiero hablar específicamente de la expiación limitada. No estoy hablando de la expiación ilimitada, estoy hablando de la expiación limitada. ¿Por qué es importante entender esta doctrina de la expiación limitada? Porque la expiación limitada, la doctrina de la expiación limitada, dentro de los temas de la gracia irresistible o llamamiento eficaz, la seguridad eterna de nuestra salvación, también son doctrinas que están entrelazadas las unas con las otras. Porque hemos partido, hermanos, de una verdad, y es que los seres humanos no podemos hacer absolutamente nada para ganar nuestra salvación. Reconocemos que la salvación es simplemente por la gracia de Dios y que en realidad nosotros no hemos hecho absolutamente nada para tenerla. Todo ha sido gracias a la mediación que se tiene a través de Jesucristo. Lo primero que se nos hace necesario aclarar es qué significa la palabra expiación o expiar el pecado, porque no estamos tan acostumbrados al lenguaje cúltico judío, que era donde se utilizaba a menudo esta expresión. Las traducciones de la Biblia con frecuencia utilizan el término expiación para hacer referencia en muchas ocasiones al tema de la propiciación. Entonces, otra forma de hablar acerca de la expiación tiene que ver con el tema de la propiciación. Y cuando hablamos de la propiciación, estamos hablando de la acción de ser propicio en favor de o en beneficio de. Significa que expiación o propiciación tiene que ver precisamente con esa acción de pagar algo en beneficio de otro que por su condición moral, por su condición espiritual, está imposibilitado de saldar una deuda frente a Dios. Usted habrá escuchado que dentro de los muebles que existían al interior de la tienda de reunión o del tabernáculo, había un lugar que se llamaba el propiciatorio. Y el propiciatorio, hermanos, tiene que ver con esa cubierta que se encontraba encima
del arca del pacto. En ese propiciatorio se ofrecían sacrificios una vez al año en lo que se conoce como el día de Yom Kippur, que era el día de la expiación. Y es importante que nosotros hagamos notar esto porque una vez al año el sumo sacerdote ofrecía el precio de el pago por el pecado del pueblo. Es decir, que una vez al año el sumo sacerdote ofrecía sacrificios de expiación o de propiciación por los pecados del pueblo. En esa acción, el sumo sacerdote, en primer lugar, ofrecía sacrificios por sus propios pecados y entraba al lugar santísimo. Si el Señor le permitía la vida al sumo sacerdote, significaba que Dios le perdonaba los pecados a ese hombre, es decir, al sumo sacerdote. Pero si este hombre salía del lugar santísimo ya con los pecados perdonados, entonces él podría ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo y entraba por segunda vez ese mismo día. Entonces, en el Antiguo Testamento, hermanos, el propósito del sacrificio tenía que ver con el hecho de saldar la deuda del pecado del pueblo, es decir, tratar la manera de cubrir la condición espiritual, moral y espiritual decadente en la que se encontraba la nación israelita frente a Dios. Tenemos que entender que la naturaleza de nuestro Dios es santa, es decir, Dios es santo. Dios aborrece el pecado y Dios aborrece al pecador. No hay tal idea de que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. Eso la Biblia no lo enseña. Lo que la Biblia enseña es que la naturaleza de Dios, que es santa, no se puede relacionar ni con el pecado ni con el pecador, porque Él es santo. Su justicia no le permite tener esa comunión o esa relación. Y la paga del pecado es la muerte. Alma que pecare, esa debe de morir. Entonces, siendo que Dios escogió a su pueblo, a Israel, entonces ¿cómo se relaciona con un pueblo que por naturaleza, por definición, es pecador? La única manera es, hermanos y hermanas, a través del cumplimiento de sacrificios. Es decir, que sin la mediación de sacrificios, Dios jamás se pudo haber relacionado con Israel como nación. Él podría haber dicho, bueno, yo me voy a relacionar con este pueblo sin importar la maldad y el pecado que hayan cometido. Pero eso automáticamente anularía la santidad y la justicia de Dios. Entonces eso no es posible. Dios necesita un medio sobre el cual literalmente vertir su ira y permitirle la vida a aquellos con quienes Él desea relacionarse o con quienes aquellos desea redimir. Y es por eso, hermanos, que en el gran día de la expiación, que era un ritual que se expresaba en Levítico capítulo 16, ya le dije, una vez al año se debía de hacer propiciación por todos los israelitas a causa de los pecados cometidos durante ese año. Entonces se ofrecía una ofrenda, ya le dije, en primer lugar, por el pecado del sumo sacerdote. Y una vez el sumo sacerdote era perdonado, él podía ofrecer sacrificios redentores por los pecados de la nación israelita. Entonces, claramente, hermanos y hermanas, lo que busca la expiación es reparar o restaurar o lograr una reconciliación que produzca una armonía entre los que están separados o enemistados a causa del pecado. ¿Qué es lo que nos separa a nosotros de Dios? Es el pecado. Es decir, el pecado es lo que nos separa de Dios. Y la única manera en que nos podemos relacionar con Dios es cuando ese pecado cometido hacia Dios es quitado del camino. Y eso nos permite un acceso libre
hacia el Señor que es santo. Pero para que nosotros podamos acercarnos al Señor tenemos que estar libres de pecado. Y por eso es que era necesario el sacrificio de animales, porque sobre esa ofrenda animal se imputaba el pecado del pueblo, y ese animal que era muerto estaba pagando la deuda que tenía el pueblo para con Dios. Y a partir de ese momento la relación medianamente se armonizaba. Pero ¿qué era, hermanos y hermanas, lo que se purificaba a través de ese rito de expiación? Bueno, ya le dije, en primer lugar, se expiaba en primer lugar a los sacerdotes, específicamente el sumo sacerdote, siguiendo con todos los sacerdotes, los levitas, todos los que oficiaban al interior del templo. Pero también en Levítico 16 se nos menciona que se expiaba la tienda de reunión, porque era ahí específicamente el lugar donde todos los pecados de la nación eran presentados. Y por último, se expiaba los pecados del pueblo. Eso se hacía en el día de la expiación. Entonces, con la sangre del animal, el sumo sacerdote lo que hacía era rociar esa sangre sobre la tapadera del arca del pacto, que se conoce como el propiciatorio. Entonces el sumo sacerdote lo que hacía era precisamente esto: con la sangre del animal la rociaba en el propiciatorio. Es decir, por la muerte de este animalito, el pueblo alcanzaba la redención para con Dios. Es decir, que finalmente Dios no anulaba su justicia y su santidad, y por otro lado se armonizaba la relación del pueblo para con Dios. Eso precisamente, hermanos y hermanas, era lo que los sumos sacerdotes hicieron a lo largo del tiempo. Es decir, ellos se presentaban en ese lugar para rociar la sangre sobre el lugar santísimo una vez al año, en el día específico de la expiación o el día del Yom Kippur. Y ya lo hemos dicho, hermanos y hermanas, en otra ocasión, y era que el sumo sacerdote lo que hacía era que imponía sus manos sobre la ofrenda que iba a ser sacrificada, y lo que el sumo sacerdote estaba haciendo en ese momento era imputarle la carga o el pecado a esa ofrenda que finalmente iba a ser muerta. Pero la sangre de ese animal se tomaba en un pequeño depósito, y con la sangre en ese depósito el sumo sacerdote lo que hacía era entrar al lugar santísimo y comenzar a rociar sobre el propiciatorio, que ya le dije que el propiciatorio era esa tapadera que cubría el arca del pacto. Todo esto, obviamente, hermanos, solamente era una figura de una realidad más profunda que ahora nosotros vivimos con Cristo. Porque sabemos claramente que al final de tanto, Dios se cansó de las ofrendas que el pueblo ofrecía para Él. Porque llegó un momento en que la gente no tomó en cuenta las implicaciones de esas acciones sacerdotales, y es por eso que se necesitaba un sacrificio perfecto, único, que lograra la redención absoluta del pueblo. Entonces, ¿por qué es necesaria la expiación? En primer lugar, porque hay una condición de pecado que nos separa de Dios, y hasta que no quitemos el pecado no vamos a poder relacionarnos con Dios. El problema es que la expiación necesita la muerte de un sacrificio, o necesita la muerte de una ofrenda. Entonces vea esto: si mi problema para relacionarme con Dios es el pecado, porque la naturaleza de Dios es santa y yo soy pecador y tengo muchos pecados, la solución es la muerte. Porque alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. Pero se necesita entonces que esa mediación se haga posible a través de una ofrenda. Porque la expiación en sí misma
implica la intercesión de un sumo sacerdote que por medio de la muerte de algo que es inocente pague la deuda de nosotros los pecadores. Entonces, una vez cumplida la expiación de Dios, Dios lo que hace es imputarle la justicia al pecador y el pecado se le imputa al que es inocente. Cuando estas condiciones se ha dado, es cuando finalmente se llega al punto de la expiación. Y es ahí donde se produce finalmente la reconciliación. Entonces, quiero que usted entienda que esas figuras que se daban en el Antiguo Testamento tienen fiel cumplimiento en esta nueva era de la gracia de Dios. Porque todos sin excepción estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestra condición de pecado. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, todos hemos nacido y hemos sido concebidos en maldad. Entonces hay una separación con Dios. La única manera en que podemos relacionarnos con Dios es que el pecado sea quitado. Pero para que eso ocurra es necesario la muerte de una ofrenda agradable y perfecta que no solamente cubra nuestra maldad, sino que nos permita el acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Pero también se necesita la intercesión de un sumo sacerdote que ofrezca ese sacrificio vivo, ese sacrificio perfecto que logre cubrir nuestra maldad. Todas estas figuras tienen que ver entonces con la persona de Jesús, porque no es que Dios se va a hacer del ojo pacho, como decimos a buen salvadoreño, con nuestras maldades, con nuestras iniquidades. No significa que por el amor que Dios nos tiene a nosotros, Él va a decir, está bien, vamos a hacer de cuenta y caso que aquí no pasó nada y que queden las cuentas a cero. Es necesaria la muerte del pecador, pero eso significaría nuestra condenación, porque la ira de Dios debería de caer entonces sobre nosotros. Pero cuando Jesús va a la cruz del Calvario, Él precisamente asume nuestra condena de pecado y a través de la intercesión como sumo sacerdote, Él logra propiciar la vida para aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, el que era santo se le imputa nuestro pecado, y la santidad y la inocencia de Cristo nos es imputada a nosotros. ¿Cuántos se alegran por eso, hermano? Es decir, usted y yo no podíamos hacer absolutamente nada. La ira de Dios cayó en esa ofrenda perfecta que era Jesucristo. Entonces Él nos abre el camino de la reconciliación. Y Jesucristo, como dice la carta a los Hebreos, se presentó una vez y para siempre como sacrificio vivo por nuestros pecados. Entonces Cristo es la expiación, es la propiciación por nuestras maldades. Entonces, desde la eternidad, Jesucristo se ofreció voluntariamente como una ofrenda perfecta por nuestros pecados. En la cruz del Calvario, Jesucristo se hizo pecado por nosotros. El que no conoció maldad, por nosotros se hizo pecado. Y a través de su muerte, Él logró interceder ante el Padre como una ofrenda viva. De tal manera que nosotros ahora no tenemos la necesidad, como los judíos, de ofrecer una ofrenda todos los días, o la ofrenda mayor que se ofrecía una vez al año en el día de la expiación. Con la ofrenda que Cristo ofreció en la cruz del Calvario, todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades fueron canceladas en esa cruz. ¿Cuántos hemos recibido ese don inmerecido, hermanos? Entonces, a partir de ese momento,
la deuda, el pecado que usted y yo debíamos de pagar, Cristo lo pagó por nosotros. Él pagó nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y aún los pecados que no hemos cometido, Él los llevó en la cruz del Calvario. De tal manera que ahora el camino de reconciliación ha quedado abierto para usted y para mí. Y gracias a esa sangre derramada es que ahora hemos sido reconciliados con Dios. ¿Por qué Dios ahora se puede relacionar con nosotros? Al punto que su Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Eso era algo que no se daba en el Antiguo Testamento. ¿Por qué la relación de Dios llega a ese nivel de intimidad? La razón de esto es porque la sangre preciosa del Hijo de Dios no cubrió una tapadera forrada, una tapadera de madera forrada de oro, sino que ahora la sangre ha sido aplicada en aquellos en quienes el Espíritu Santo vino a morar, que somos usted y yo. ¿Cuántos hemos sido salpicados con esa sangre preciosa? Entonces, esa sangre ahora nos permite acceder a la santidad de Dios. Tan es así que el Espíritu Santo ha venido a morar, a vivir en usted. Algo que antes era impensable. Pero ¿por qué se produjo esto? Porque esto tiene que ver con la gracia redentora de Dios. Ahora estamos claros que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y Él saldó nuestra deuda. Teniendo claro entonces lo que significa expiación, que es la propiciación de un justo por un pecador, ahora la pregunta tendría que ser: ¿Cristo vino a morir por todos? Porque hay una idea que anda circulando en la mente de muchas personas que dice: bueno, si Cristo fue a la cruz, Él murió por todos los que somos pecadores. Así que Cristo murió por todos aquellos que somos creación de Dios, que somos criaturas de Dios. Y aquí es donde esta enseñanza nos va a decir que en realidad Cristo no vino a morir por todo el mundo, hablando de la totalidad de seres humanos, sino que Cristo vino a morir por aquellos a los que predestinó de antemano. Entonces, hermanos, lo primero que tenemos que establecer es que la expiación de Cristo, es decir, ese pago de la deuda, Él la pagó por los que Él escogió, por los que Él predestinó. Significa que Cristo no murió en la cruz del Calvario por toda la humanidad, sino por aquellos a los que de antemano conoció. Es verdad que todos los seres humanos somos criaturas de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios, pero en razón de los beneficios, de la garantía, de la gracia, del pago expiatorio por el pecado de los hombres, Jesús solamente vino a morir por aquellos a los que Él conoció. Fíjese, hermano, que vea lo que dice el versículo número 5 del capítulo 17 que hemos leído. ¿Están acá, hermanos? Vea, verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esta es la oración sacerdotal de Jesús. Verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces vea lo que Jesús está diciendo: yo le he manifestado tu nombre. En el nombre hay una relación. El hecho que Dios revele su nombre habla de la relación que desea establecer con quien revela su identidad. Entonces, cuando Jesús acá dice en el versículo 6 que Él ha manifestado su nombre
a los hombres que del mundo me diste, está diciendo que sacó a un grupo, escogió a un grupo a los que decidió de antemano revelar su identidad. No estamos hablando, hermanos y hermanas, de conocer el nombre de Dios en el sentido mental, en el sentido de entender que Yahvé es el nombre de Dios. Estamos hablando de la relación que Dios establece con aquellos a los que se revela de manera íntima y personal. Por eso es que dice más adelante, tuyos eran. Está hablando en tiempo pasado. Significa que Dios los conoció de antemano. Antes que se produjera este plan salvífico, Él dice, tuyos eran. Eran tuyos. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Cuando Él nos escogió y me los diste. ¿Por qué se los dio? Porque el Padre dijo claramente, de ellos es que tú vas a pagar la deuda que los acecha. Entonces significa que cuando Jesús se ofreció como ofrenda expiatoria y dijo, voy a cumplir tu voluntad, Padre, el Padre le dijo, está bien, hijo, pero la deuda que vas a cancelar es de estos. Y es ahí donde Jesús dice, tuyos eran y me los diste. Es como que el Padre le dijera, hijo, de ellos vas a pagar la deuda. De ellos vas a pagar el precio del pecado. Y por eso es que Jesús dice, tuyos eran y me los diste. Pero se lo dio ¿para qué? Para revelar su nombre, para revelar su palabra. Y dice, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Entonces, ¿cuál es la garantía que yo puedo saber que Cristo murió por mis pecados? Acá Juan lo está estableciendo. En primer lugar, yo tengo relación con Dios. Porque dice el versículo 6, he manifestado tu nombre. Entonces, la primer garantía, ¿cómo sé yo que Cristo pagó por mis pecados? La primer garantía es que yo tengo relación con Dios, a pesar de que soy pecador. Pero soy un pecador perdonado. Entonces, la primer garantía es esa. Tengo relación directa con Dios. Ya no hay ningún obstáculo que me impida relacionarme con un Dios que es santo por naturaleza. Él ha quitado el obstáculo que me impedía a mí relacionarme con Él. ¿Cuántos tienen relación con Dios, hermanos? Yo me sorprendo de sus amenes en este momento. ¿Cuántos nos relacionamos con Dios? ¿Sabe por qué nos relacionamos con el Señor? No porque hayamos hecho algo bueno, sino porque la carga de pecado, ese obstáculo de pecado que nos impedía relacionarnos con un Dios santo, ha sido quitada. Y fue quitada no porque nosotros fuéramos buenas personas, sino que fue quitada porque el obstáculo que nos impedía esa armonía con un Dios que es santo fue cancelada en la cruz del Calvario. Jesús asumió entonces el costo de nuestra maldad. Por eso dice el versículo 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. ¿Por qué recibieron la palabra del Señor? Porque saben que proceden de ti. ¿Y por qué saben que proceden de ti? Porque tú les has manifestado tu nombre, tú has establecido una relación con ellos.
Pero desde el momento, hermanos y hermanas, que entonces Dios establece una relación con alguien, significa que con otros no la ha establecido. El privilegio que ahora usted y yo tenemos de ser llamados hijos de Dios significa que hemos recibido todos los derechos y todas las garantías que supone tener a Dios como Padre. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no le damos el valor que tiene la relación de ser hijos de Dios. No le damos el valor a nuestra identidad que tenemos como hijos de Dios. Y por eso, hermanos y hermanas, las personas tratan la manera de congraciarse con Dios a través del mecanismo de las obras. ¿Quién es una persona que no tiene una relación con Dios? Aquel que se quiere justificar por las obras. Aquel que cree que puede hacer algo bueno él para agradar a Dios y congraciarse con Dios. Pero en realidad, y algo que hemos aprendido en todas estas enseñanzas, es que no hay nada absolutamente que nosotros podamos hacer. Todo Cristo lo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, ¿qué significa que la expiación de Cristo es limitada? Significa que es limitada por su extensión, es decir, que se limita a un grupo específico, a los que el Padre le dio a Cristo. No es limitada por su eficacia, es decir, el sacrificio de Cristo es perfecto. Por eso yo le dije a usted, el sacrificio de Cristo perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Es un sacrificio pleno y perfecto. Pero es un sacrificio limitado por aquellos por quienes el Señor vino a morir. Por una razón obvia. Y es que Cristo murió en la cruz de una manera real. Él sustituyó nuestro lugar de pecadores para asumir completamente la deuda que nos era colocada sobre nosotros. Nosotros, hermanos, necesitábamos morir, debíamos de morir. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y siendo que esa era nuestra condición, ahora más que nunca necesitábamos entonces la redención de alguien que fuera propiciatorio, que fuera propicio más bien por nuestra condena. Y ese sacrificio fue a través de Cristo. Entonces, no se trata de que las personas digan, mire, pero es que yo soy buena gente y cómo es que Dios a mí no me va a aceptar. Mire, pero yo no le hago daño a nadie. Es más, yo creo que todos somos hijos de Dios. Yo no ando robando, yo no ando matando, yo no hago cosas malas. Así que yo creo que merezco algo de Dios, un pedacito de cielo. Yo no soy tan malo. Pero en realidad, tú no te has puesto a pensar que la santidad de Dios es tan demandante que ninguno de nosotros podría permanecer en pie delante de su bendita presencia. Estamos tan acostumbrados a un mundo de pecado que tendemos a reducir la carga y la culpa de nuestra maldad. Eso es tanto, hermanos y hermanas, como que si en un salón de clases hubiesen 40 niños y 39 de los 40 están enfermos de gripe, pero uno de ellos está sano. Uno podría decir, mire, lo normal es tener gripe, porque aquí la mayoría tiene gripe. Pero no, eso no es lo normal. No porque la mayoría esté contagiada con un virus significa que esa condición sea normal. Entonces igualmente tú puedes decir, yo no soy tan malo como otras personas, hago bien, soy una persona muy religiosa. El punto es que tú estás contaminado con el germen del pecado. Y la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos fuera. Nuestra condición, nuestra naturaleza nos impide relacionarnos con Dios. Por esa razón es que es necesaria la redención de uno que ofrece su vida por el pago de sus escogidos.
Entonces, hermanos, ¿significa que en la cruz del Calvario Jesús solamente murió por algunos? Sí, y eso lo dice la Biblia. Vea esto, Mateo capítulo 1 versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a todo el mundo de sus pecados. ¿Así dice el texto, hermanos? ¿Así dice el texto? No. Oiga lo que dice el texto. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará, será propiciación por los pecados de su pueblo. Significa, hermanos y hermanas, que no todos son hijos de Dios. La frase que muchas veces encontramos en la escritura como todos o mundo, esa que se encuentra en la Biblia, no implica un universalismo, más bien implica una redención de todos aquellos que son escogidos. Alguien fácilmente podría decir: mira, hermano, pero ¿qué de aquel pasaje tan famoso de Juan capítulo 3 versículo 16, que usted se lo sabe de memoria? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué de ese pasaje? Que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué de ese pasaje? Cuando se utiliza la palabra mundo ahí, hermanos y hermanas, la palabra mundo no significa universalidad, sino que lo que está estableciendo es que la salvación es para todos aquellos, sin distinción de sexo, sin distinción de edad, sin distinción de clase social. La salvación que Dios vino a ofrecer es sin distinción de ese tipo. Es una salvación plena y absoluta. No es que sea una salvación solo para israelitas, no, es una salvación para todo el mundo. Pero ¿qué entendemos por mundo? Mundo ahí está especificando la calidad de aquellos a los que el Señor escogió de antemano. Es decir, ese mundo que Él escogió, ese mundo que Él predestinó, que serían herederos de la promesa de Dios. Entonces, hermanos, aquí es donde las personas muchas veces muestran sus descontentos, y específicamente con esta enseñanza de la Biblia, porque ellos dicen: bueno, ¿por qué Dios, si es un Dios amoroso, por qué no nos salva a todos? ¿Por qué no nos salva a todos? ¿Por qué Dios no simplemente redime a toda la humanidad completamente? Pero la misma Biblia establece que Dios no lo hizo así. Es más, si Dios enviara a toda la humanidad, incluyéndonos nosotros, a la condenación eterna, Dios no sería injusto, porque eso es lo que merecen nuestros actos. Nuestros actos merecen la condenación eterna. Pero la gracia de Cristo es tan escandalosa que aun cuando nosotros lo que merecíamos era la destitución de la gloria de Dios, su amor se expresó cuando el que no cometió pecado por nosotros se hizo pecado. Eso es lo escandaloso de la gracia. Lo escandaloso no está en por qué no escogió a aquellos. Lo escandaloso está en por qué nos escogió a nosotros, que merecíamos igual condenación. Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué conclusiones podemos tener? En primer lugar, la doctrina de la expiación limitada no obstruye el libre ofrecimiento del evangelio a toda criatura. Yo no sé a quiénes Dios escogió. Yo no puedo saber si de los que estamos acá, cuántos el Señor ha escogido en realidad. Yo no lo sé. Ese es un número que solamente el Señor conoce, y usted tiene que saberlo.
La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de ser constituidos o de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hemos recibido ese testimonio del Espíritu a nuestro espíritu, hermano? De que somos hijos de Dios. Esa es la garantía que usted tiene. Pero note eso. Usted tiene una relación con un Dios santo. ¿Y por qué razón usted, que es pecador como yo, tenemos una relación con un Dios santo? Sencillo. No se olvide de lo que le dije al principio, que la expiación busca la santificación y la armonización entre el pecador y ese Dios que es santo. Significa que Dios, que es santo, se relaciona con usted porque usted también ha sido santificado. ¿Por qué ha sido santificado? Porque se portaba bien, porque venía bastante a la iglesia. No, usted ha sido santificado porque la ofrenda que se ofreció en la cruz del Calvario para pagar sus pecados era una ofrenda santa, sin defectos, sin mancha. Y esa ofrenda santa es la que nos santifica ahora a nosotros. ¿Saben cómo se llama esa ofrenda, hermanos? Jesucristo, el Hijo de Dios. Él nos santifica por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, como yo no sé quiénes son escogidos por Dios, por quiénes Cristo vino a morir, yo tengo que predicarle a todo el mundo. Tengo que predicarle a todas las personas. Y quienes respondan a la palabra de Jesús son los que van a evidenciar que auténticamente han sido elegidos por Él y por quienes Cristo murió. Voy a terminar con estos versículos. Verso 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Ha creído usted que Jesús procede del Padre, hermanos? ¿Cree que Jesús es la ofrenda perfecta por nuestros pecados? Entonces, si esa es una verdad, vea, dice el verso 9, y aquí Jesús termina de cerrar. Porque recuerden que este capítulo 17 de Juan es la oración sacerdotal. Yo ruego por ellos. Yo ruego por ellos, dice Jesús. ¿Por quiénes? Por los que di a conocer tu nombre, por aquellos a los que le entregué mi palabra. Por ellos yo ruego, dice el verso 9. No ruego por el mundo. Aquí claramente Jesús lo está diciendo. Él es el sumo sacerdote. Padre, yo no ruego por toda la gente. Yo ruego por los que me diste, por aquellos a los que me dijiste, por ellos vas a pagar, por ellos vas a morir en la cruz del Calvario. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Entonces vea, hermanos, le pertenecemos al Padre porque Él nos escogió. Tenemos un buen Padre. Si aquí en esta tierra no tuvimos un buen Padre, nuestro Padre que está en los cielos, Él dice: tú eres mío, eres mi hijo. Le pertenecemos al Hijo porque Él nos compró con su preciosa sangre. Somos propiedad de Cristo. Y le pertenecemos al Espíritu Santo porque Él mora dentro de nosotros. Así que razón tenía el apóstol Pablo cuando decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, ¿cuántos somos propiedad de Cristo, hermanos y hermanas? Entonces, por ti, por ti, por ti, por ti y por mí, Cristo murió en la cruz del Calvario. Y lo que Él hizo en la cruz es suficiente. Amén, hermanos. Entonces,
Gracias por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Un sacrificio perfecto. Tal vez, hermanos, acá en esta tierra nosotros no tengamos ninguna posición, ni ninguna herencia, ni tengamos cuello con una persona de renombre en este planeta. Pero el que hayamos sido conocidos por el Padre, que Cristo haya venido a morir por nosotros, a pagar nuestra deuda, y que el Espíritu Santo ahora esté morando en nosotros, eso nos debería de hacer a nosotros las personas más felices de este mundo. Tal vez usted dice: nadie se acuerda de mí en mi cumpleaños, ni siquiera un dulce me regalan. Que le tenga sin cuidado eso. Cristo se acordó de usted en la cruz del Calvario. Cuando Él estaba en la cruz del Calvario, me sorprende pensar que Cristo pensaba en mí. Y aun cuando voy más atrás, cuando pienso en que el Padre en algún momento pensó en mí y pensó en mi nombre y dijo: te amo, enviaré a mi hijo a morir por ti, eso me llena de mucha felicidad, pero también de mucha gratitud. Porque estando en una condición de miseria como pecador, ahora Cristo me reconcilió con el Padre y ahora tengo libre acceso a Él. Por esta razón es que el diablo a usted y a mí nos detesta, nos odia. ¿Cómo es que podemos ser nosotros el objeto del amor de Dios? ¿Cómo es que podemos ser nosotros el centro del amor de Dios, siendo lo peor? Bueno, en eso se manifiesta la gracia de Dios, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén, hermanos. La Biblia no dice que Cristo murió por ángeles. Cristo murió por gente como usted y como yo, barro, insignificante para el mundo, pero de gran valor para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Tal vez usted puede decir: a mí la gente no me toma en cuenta, la gente me hace sentir que soy nada. Pues eso te puede hacer sentir el mundo, pero para Dios tienes un gran valor. Y tienes ese gran valor porque la sangre del Hijo de Dios ha sido rociada en tu vida, en tu corazón. ¿Cuánto nos sentimos felices por esto, hermanos? Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, vamos a orar. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quiero invitar a aquellas personas que desean recibir el perdón de sus pecados por medio de Jesucristo a que se pongan en pie. El evangelio es esto: Cristo murió en la cruz, resucitó al tercer día y Él hace posible nuestra redención. Los que estamos acá en este lugar no es que seamos gente maravillosa. Somos, al igual que usted, pecadores a los que Cristo perdonó sus pecados. Cristo murió por nosotros en la cruz y eso es lo que nos permite redención. Por eso esta noche, si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo, puede ponerse en pie y con gusto vamos a orar por usted. O si hay alguien que desea reconciliarse, también puede hacerlo. Vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien? ¿Hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie, vamos a orar por usted. No importa dónde se encuentre, queremos orar por usted. Póngase en pie. Si no lo hay, vamos a orar, hermanos, pero que el Señor nos ayude siempre a valorar lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Usted y yo teníamos una deuda que no podíamos pagar, pero Cristo la pagó voluntariamente por usted, porque lo escogió, porque lo amó, y eso nos debe de llenar de gratitud. Gracias, Señor, por la posición que nos has dado de ser hijos tuyos. Gracias, Señor, porque moriste por nosotros en el Calvario. Moriste pagando nuestra deuda.
Nosotros no podemos, Señor, más que agradecerte por lo que has hecho. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Exaltamos tu nombre. Digno eres, Señor, de toda alabanza, de toda adoración. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre da la gloria. Señor, tú lo hiciste posible, no nosotros. Y hoy te agradecemos, te alabamos. Oramos, Señor, también por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te damos de lo que nos sobra, sino de lo mucho que tú nos das. Recibe, Señor, esta ofrenda, no como un gesto de necesidad, sino como un reconocimiento de tu sacerdocio. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a cantar mientras nuestros hermanos nos ayudan a recoger las ofrendas y nuestros diezmos. Gloria al Señor, cantamos con alegría.